Y esta noche en No Mentirás vamos a conversar con la ex ministra de Culturas, Vilma Alanoca. Ella estuvo casi un año o prácticamente un año en la Embajada de México. Vamos a conversar con ella, la voy a saludar. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Vilma? ¿Cómo estás, querida hermana? Acá, pues la verdad, todavía consternada, saliendo ya de todo lo que ha significado mi afectación emocional al salir ya de la residencia. Un año, faltaron 2 días para que se cumpliera un año. ¿Cómo fue la decisión de irse a la embajada? Bueno, la verdad es que las últimas horas y el último día de cara al golpe de Estado era una psicosis y una afectación psicológica muy fuerte y también física. La transitabilidad en las calles era prácticamente que te agredan verbal y físicamente. Empezaron a difundir en redes sociales nuestras direcciones, nuestros teléfonos, y recibimos muchas llamadas anónimas, todas las exautoridades, con amenazas de muerte, amenazas con insultos, y en fin, todo realmente fue muy duro. Ya prácticamente el día domingo, en la mañana, a las 8 de la mañana, yo recibo 2 llamadas anónimas, de una mujer y de un hombre, en la que me indican que cerca donde yo vivía estaba un grupo de personas, como grupos, para venir y quemar la casa. No importaba si yo estaba adentro o agredirme físicamente, y de esa manera es que yo salgo, agarro mis documentos, pongo mi aparato telefónico y salgo de casa. No pude despedirme de mi madre, no entendía hasta dónde podía llegar esto, y en ese interín, que ya estaba lleno de barricadas las calles y avenidas, ya prácticamente se había desatado una conmoción social por todo también de todo lo que habían anunciado los actores políticos de ese entonces. Entonces recibo otra llamada de un amigo boliviano, pero que residía en México, y me dice: Vilma, tu vida corre peligro, ¿dónde estás? Tienes que irte a refugiar a la residencia o a la Embajada de México. Y de esa manera yo hago toda una serie de una peripecia, paso para llegar hasta la residencia, porque realmente fue muy duro toda la agresión y persecución política de la que fuimos víctimas, y tratamos hasta el último momento, en mi caso principalmente, de proteger a mi familia, pero hasta eso me fue imposible. Llegué el 12 de noviembre del 2019 a la residencia mexicana, primero a la embajada, pero que fue asediada por estos grupos irregulares que se han denominado pititas, y posteriormente me trasladan de emergencia a la residencia mexicana. Éramos más de 25 personas, ¿no?, que estuvimos ahí por un tiempo, y poco a poco ya quedamos 7 personas. Fui la única mujer que estuvo prácticamente un año. Son 2 días de diferencia, pero yo lo resumo en un año de mi vida, de un encierro totalmente injusto, Jimena, que me ha causado un gran dolor, no solamente a mí, a mi familia, y ese dolor que no te deja vivir en paz, que no sabes cómo responder, que no sabes cómo denunciar, y no sabes cómo decir que tú eres inocente, que tú no fuiste capaz de hacer nada en contra de otra gente, y que mi gente del Alto principalmente conoce mis acciones. Vengo de una labor periodística, de una labor social, e ingresé como concejal en mi labor fiscalizadora, y luego también me tocó hacer la gestión pública como ministra de Culturas. Entonces todo esto, la verdad, me llenó de impotencia y de dolor. El allanamiento de la casa de mi madre sin ningún sentido, sin que yo viviera ahí, sin una notificación legal, eso fue, yo creo, que la gota que derramó el vaso, y no me pude componer porque, Jimena, no podía decir nada en mi condición de asilada, y no había defensa legal, no había abogado que se atreviera a hacer una diligencia para representarnos, porque temían que iban a ser perseguidos y también perjudicados en sus casos. No teníamos ni la defensa legal. Realmente fue muy complicado, muy doloroso, te reitero, pero también me he fortalecido, he aprendido muchísimo en este año, porque del dolor también se aprende, de toda esta persecución también deja muchas reflexiones para en adelante. Entonces te hago un resumen, pero no el detalle de todo lo que nos toca pasar con el asedio policial, con el vuelo de los drones, con las fotografías que trataban de tomar, los helicópteros, los policías armados, los perros, todo Vilma, el aparato tecnológico que habían desplegado en el Vilma, lugar. Permítame, por favor. Permítame, por favor, para que vayamos poco a poco. Fue la única mujer
en la residencia de la embajada. ¿Cómo fue esa vida ahí? Jimena, primero aprendimos a lidiar con el dolor y a tener, la verdad, y a manejar la incertidumbre, porque teníamos la primera fecha de elecciones en mayo, la primera semana de mayo, y finalmente nos mentalizamos y dijimos, bueno, vamos a esperar este tiempo, porque con un nuevo gobierno se va a restablecer el debido proceso y se va a respetar la presunción de inocencia. Pero ya vino la pandemia y se tuvo que alargar indefectiblemente. Lidiamos con muchas impotencias, con mucho dolor, pero finalmente nos organizamos para poder convivir en el sitio, pero también para coadyuvar, porque ser más personas dentro de un espacio como este reducido, definitivamente involucra que tú puedas tener que organizarte en grupos para limpiar, para cocinar, para hacer tareas que cotidianamente uno hace en casa. Entonces nos hemos organizado de esa manera y tener una agenda cotidiana, sabiendo que no vas a salir, sabiendo circular entre la cocina y el lugar donde dormías, o también en el comedor de pronto. Esa era nuestra circulación cotidiana. Entonces, bueno, ahí tenías que organizarte, y la verdad es que uno no puede dormir, uno está pensando en la familia, uno está pensando en cómo va a cumplir sus obligaciones. No podíamos ni cobrar el salario, menos el aguinaldo. Nuestras familias tenían obligaciones también económicas con sus familias. Fue muy complicado, pero aún así la gente que trabaja en la Embajada de México y el cuerpo diplomático hicieron todo lo humanamente posible, no solamente para protegernos, sino para que tengamos un espacio en donde podamos incluso abstraernos, ¿no?, de hacer tal vez alguna actividad de, no sé, de presentación de alguna película, en fin. Nos hemos tratado de organizar y conocernos más entre compañeros. Eso es muy cierto, porque eran todos varones, y para mí fue muy complicado porque, sabes, Jimena, como cualquier ser humano tienes la necesidad de hablar con una mujer, tienes necesidades como mujer y no puedes desarrollarlas. Sin embargo, he lidiado con eso y te soy honesta, me he fortalecido enormemente por este sufrimiento que me ha tocado pasar, con una culpa que nunca la tuve y que me hubiera gustado, de verdad, me hubiera gustado que en su momento se hubiera aclarado, porque he sido víctima de una descalificación desmedida en las redes sociales, y eso es muy doloroso para la familia, porque es tu honorabilidad. Yo creo que a nadie en este planeta le gustaría que a su hija, a su hijo lo maltraten de esa manera. Vilma, a usted la acusaron de la fabricación de bombas Molotov en el ministerio. ¿Qué puede decir sobre eso, por favor? Porque hubo una acusación y una orden de aprehensión sobre ese tema, y mostraron los medios de comunicación, mostró el gobierno estas bombas Molotov y lo que había en el Ministerio de Culturas. No era el Ministerio de Culturas, aclararemos principalmente aquello. El Ministerio de Culturas está ubicado en la en la Ayacucho y Potosí. Este espacio era un garaje en el que yo no tengo ningún tipo de alcance de vigilancia, no está bajo mi responsabilidad, y queda a unas 4 a 5 cuadras de la Casa del Pueblo y también de la infraestructura donde estaba el propio Ministerio de Culturas. Segundo punto que es importante también mencionar: se han hecho como 5 acusaciones, el caso se aperturó contra unas personas y se amplió a sugerencia del policía investigador que se investigara también a mi persona. De esta manera, de forma tan ilegal y abrupta y sin fundamento legal, se me saca una orden de aprehensión. Esa fue una persecución política y una clara señal que es que el gobierno de facto, que gracias a Dios ya se retiró de la gobernación de nuestro país, no tenía la mínima intención de respetar ningún derecho, y lo que quería era tener un trofeo para enarbolar su venganza racista y su odio contra el movimiento al socialismo y con todas las autoridades que fuimos parte de ella. Ahora bien, este proceso continúa en investigación. Jimena, yo también quiero saber, porque este espacio donde se tenían vehículos de la institución tenía un guardia policial, y ese guardia policial se supone que informa todo al jefe de seguridad. El jefe de seguridad
me informa de cualquier anomalía o cualquier irregularidad en el momento. Nunca me informaron. Yo el día sábado, 9 de noviembre, aún sin ningún informe de ningún extremo. Por eso no puedo opinar, por eso es delicado, porque además es un proceso ahorita de investigación en el que se ha rechazado en mi situación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba material que me involucre en ningún sentido. Y voy a coadyuvar desde mi investigación periodística para conocer qué ha pasado. Hubo una persona, de acuerdo a los testimonios que estoy recogiendo, un abogado de La Quintana apellida, y que aseguraba ser un personero del Colegio de Abogados, el que se encargó de llamar funcionario por funcionario para decirle que me involucren, que me acusen directamente y que si no ellos iban a ser víctimas de una condena de más de 20 años o que de lo contrario, ¿no?, les pague para sacarlos del caso. Prácticamente los terminó extorsionando. Solo te cuento algunos de los testimonios que me está tocando recogerlos, porque apenas estoy una semana y media y algo más de circulación. Ya estoy en la calle, ya puedo, y he recuperado mi libertad de expresión y de investigación también, para que de esa manera podamos llegar al fondo del asunto. Y para finalizar, Jimena, si bien está en un proceso todavía de investigación donde esperamos que se respete definitivamente el debido proceso, detrás de cada acusado o acusada, en este caso o en cualquier otro, hay familias afectadas en todo nivel. Y yo no puedo revictimizarlas nuevamente hablando del tema, porque no me corresponde la investigación penal, pero sí la investigación periodística, en la que me va a permitir clarificar quiénes fueron los actores de toda esta trama para afectarme, para afectar la propia institución y al propio gobierno, Jimena. Pero, Vilma, una consulta. Usted no era la única ministra del gabinete, ¿no es cierto? Y de varios ministros la acusan a usted. ¿Por qué cree? ¿Ese lugar estaba bajo su custodia? ¿Por qué cree que fue a usted que dijeron Vilma Alanoca, ministra de Cultura, hizo hacer estas bombas Molotov? ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted ha investigado? Porque estaba la acusación y la orden de aprehensión, insisto en eso. Reitero, la acusación y el caso aperturado no es en mi contra. Se amplió la investigación a mi persona. En todo este año que estaba el gobierno de facto, no ha establecido ningún elemento de prueba material que me vincule al hecho. Primer punto, que de manera legal se ha rechazado el caso. El segundo punto, el que se puede generar mucha especulación, y usted mismo está especulando, ¿por qué usted? ¿Por qué no otros? No lo sé. Apenas estoy 8 días en la calle, Jimena, y me he ocupado de estar con mi familia, para empezar. Segundo, estoy tratando de retomar mi vida de la manera más normal, porque he estado encerrada 1 año injustamente, Jimena. Tengo que ordenar muchas cosas en mi vida. Han afectado enormemente a mi familia. No voy a poderles reparar el daño definitivamente, pero al menos me he fijado un camino, una ruta, para establecer quiénes han estado detrás de esta acusación política de afectarme. Y te reitero, yo no tengo ni la mínima tarea en su momento de vigilar un espacio que está muy lejos de mi oficina y que además en ese momento, Jimena, uno más estaba en proteger su vida. Circulé por varias calles cercanas a la Casa del Pueblo y varios varones con un bat de béisbol me perseguían para golpearme. No podía circular libremente, yo estaba ocupada de ello, pero también del tema político, de todo el movimiento que se había generado en ese momento. ¿Cómo yo podía tener, no sé, conocimiento de algo que estaba ocurriendo con estas agravantes? Pero reitero, detrás de todo esto hay gente, hay una mano negra, pero también hay seres humanos que tienen que ser, por supuesto, esclarecidos todos los hechos. Y mi persona va a coadyuvar en qué sentido, de poder recoger los testimonios. No te niego, esta semana, o lo que empezó de esta semana, ya estuve por lo menos con 8 a 10 testimonios que he recogido. Eso me va a permitir a mí clarificar y ordenar bien la historia. Y lo voy a hacer en una publicación, ojalá hasta diciembre,
y también a partir de la siguiente semana ya estaré subiendo algún material a la página que hemos abierto como grupo de los 7 ex asilados en la residencia mexicana, que se denomina Crónicas de un Asilo. La gente va a conocer, Jimena, no solamente hoy una parte de lo que me ha pasado y cómo me ha afectado, va a conocer en las siguientes semanas qué realmente o cómo realmente ha sido toda esta vivencia de un año, qué ha estado ocurriendo, qué ha pasado con nosotros, pero también esclarecer todos los actores involucrados para ejecutar el plan del golpe de Estado, Jimena. Y te reitero, ahora mismo la prioridad es mi familia. Ahora, en todo este tiempo que ha estado en la embajada, me imagino que ha hecho muchos análisis de lo que pasó en el gobierno del MAS. Según usted, ¿qué llevó al enojo ciudadano, a provocar la caída del gobierno de Evo Morales, al amotinamiento de los policías? ¿Qué pasó con el MAS para que no se den cuenta de lo que estaba viniendo, para no poder prever qué errores cometieron, si es que según usted cometieron errores? Sí, hemos, la verdad, debatido bastante, ¿no? Con las personas y con mis compañeros que hemos estado dentro de la residencia mexicana. Y mira, yo creo que ha sido un factor determinante de debilitamiento el tema del 21F. Yo creo que muchos hemos coincidido, o por lo menos la mayoría con los que nos ha tocado conversar, que realmente ese ha sido un factor que nos ha debilitado y nos ha quitado el discurso del tema democracia, que les ha dado el discurso también a la derecha, para poder enfocar todo su racismo hacia un concepto que te mencioné: defendamos la democracia. Y así fueron incorporando y también haciendo el entrismo en las organizaciones sociales, en toda la estructura que nos tocaba manejar como Estado. Eso ha sido realmente para mí un hecho que ha marcado un antes y un después del golpe. Pero esto, Jimena, no solamente viene desde el 2000, desde cuando se desarrolla el 2016, si no me equivoco, el 21F, sino un poco antes o mucho más antes. No te olvides que antes tuvieron otros hechos, desde la aprobación de la Asamblea Constituyente, desde la propia masacre del Porvenir, donde se ve toda esta acumulación de odio de un grupo de poder poderosamente económico, pero con una mentalidad altamente racista, clasista y finalmente fascista, que ha elaborado un plan meticulosamente y que al final de cuentas no lo ha ejecutado detalle a detalle. Eso también tenemos que esclarecerlo. Sin embargo, ese error político y otros también de manejo de gestión, creo que han determinado que la derecha pueda difundir el mensaje de odio y la gente lamentablemente se ha dejado llevar. Y eso lo hemos vivido este año, porque la población tuvo la oportunidad de saber cómo era el gobierno, diferenciar de lo que fue los 14 años y el gobierno del MAS, versus el nuevo gobierno que decía defender la democracia y fue lo que destruyó con todas las libertades habidas y por haber. Vilma, que ha pisoteado la propia Constitución. Vilma, según usted, ¿fue un error insistir en una nueva elección con Evo Morales candidato? Mira, lo que estamos diciendo nosotros y el error político, podría denominarse así, nació el 21F, donde le dimos el discurso a la derecha. Yo creo que eso la gente ha tomado, no lo ha tomado de la mejor manera y pensó que simplemente el MAS quería quedarse por usufructuar del poder, cuando en realidad nosotros le contábamos cotidianamente cómo estaba transformándose el país con un liderazgo de consenso, con un liderazgo muy fuerte, como es el hermano Evo Morales ahí. Vilma, para finalizar, por favor, ¿qué aprendió en este año y cómo cambió su vida de aquí para adelante? ¿Qué hará? ¿Qué enseñanza, la mayor enseñanza que le pudo dejar esta experiencia dura para usted? Ay, Jimena, como mujer, como alteña, como boliviana, como comunicadora, como hija, me deja muchas reflexiones en la parte política, en el crecimiento espiritual. Todo te lleva a una madurez definitivamente, ¿no? Y ahora pues a trabajar con mucho más empeño, a poder establecer tareas muy objetivas, siempre actuar con la debida transparencia y claridad ante todo en el ámbito político. Y como mujeres, ¿sabes? Creo que es una lección muy dura,
pero que ahí entendemos cuál es el rol de las mujeres en la política. Y de ahí te estás poniendo una prueba de cuánto puedes resistir y cuánto puedes aportar a tu país. Esta es una gran enseñanza, Jimena. Por eso es que me he dado también la tarea, y siguiendo las directrices que han emanado recientemente desde Cochabamba, me estoy dedicando a la formación política, a poder ser parte de las soluciones y no del problema, a poder identificar a tiempo los problemas y coadyuvar con toda sinceridad a la solución. Y creo que eso le hace falta también a nuestro país, en las diferentes regiones, en las diferentes organizaciones, en nuestro propio instrumento, y a eso me estoy dedicando. No voy a dejar la política, pero mi rol será desde la formación política de los nuevos cuadros. Ahí tenemos que incidir, que debatir, que poder dar a conocer a todo el país qué es lo que estamos proponiéndole con un nuevo gobierno que ahora tiene muchos desafíos de aquí en adelante, Jimena. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros.